Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que justamente para pensar sobre el tema y el problema tenemos que, como ya dijimos antes, tener una motivación para investigar. Generalmente esta motivación, como ya veníamos hablando, proviene de preocupaciones personales que no tienen una base científica. Tiene que ver con lo que hemos experimentado siendo estudiantes, ejerciendo como ciudadanos, siendo parte de organizaciones o grupos sociales, de experiencias que hemos transitado y que nos han movilizado. Pero esta motivación a investigar sobre determinada temática y problema la tenemos que ir ajustando. Entonces, el tema de investigación quizás también puede venir de estas experiencias y de actores sociales que en este intercambio, que puede ser dentro de un ministerio, una organización internacional, un sindicato, una empresa o cualquier otro espacio o institución específicamente académicas. A veces la decisión y decir, bueno, no, sería interesante que investiguen sobre esto, pero en líneas generales tiene que ver con algo personal, con algo que a nosotros nos moviliza. La cuestión es justamente de pasar de esta cuestión que nos moviliza y que no tiene rasgos científicos a algo estructurado con rasgos científicos y consistente y coherente, y ahí de nuevo aparece la cuestión de la teoría atravesando todo. Antes de poder llegar al problema, lo que sí tenemos que tener es una serie de pasos previos que son, teniendo más o menos el tema que nos interesa, empezar a pensar en una idea de investigación, en algo que nos atrape. Tratar de informarse sobre eso, sobre estas posibles ideas que tenemos en la búsqueda de antecedentes, de artículos científicos, de alguna publicación teórica, de algún libro, a veces hay libros que dan cuenta también de investigaciones, de un conjunto de investigaciones científicas, pero ir buscando artículos, tanto teóricos como científicos, es decir, académicos como científicos, que nos permitan ubicarnos y tener una idea. Mi recomendación en este caso es buscar los más nuevos al respecto, como para tener una idea lo más actualizada posible sobre la temática. Y ahí sí precisar dentro de ese gran tema, de esa gran idea de investigación, un tema un poquitito más específico posible de ser investigado. Y seguir profundizando sobre esa cuestión más en artículos académicos y científicos. Ahí sí, poder ir profundizando más como para ir teniendo una idea más clara de la temática que nos interesa, nos motiva. El seleccionar un tema, una idea, dice Selitz, no coloca inmediatamente al investigador en una posición que le permita comenzar a considerar qué información habrá que recolectar, por qué métodos y cómo analizar los datos que obtenga. Antes, lo que necesita justamente es formular un problema específico en términos concretos y explícitos y de manera que sea susceptible de ser investigado por procedimientos científicos. Es lo que les venía diciendo en cuanto a que primero tenemos que tener muy en claro más o menos, no una cuestión no tenemos que transformarnos en expertos en el tema, pero tener una idea más o menos precisa de la contextualidad de la temática, de qué diferentes caminos puede abrir la temática. Entonces, en base a esos caminos que se abren, la posibilidad de ir recortando en uno de esos caminos. A este respecto, no solo recomiendo que indaguen en cuanto a artículos científicos, sino también que tengan la posibilidad de indagar en tesinas. En las tesinas, la institución tiene disponibilidad para las tesinas, o ustedes pueden verlo tienen el tema, digamos, el título de la tesina y el año general de publicación. En vistas de la situación en la que estamos transitando, no sé cómo es la cuestión de si se han digitalizado las tesinas, si se ha podido, era un proyecto que se tenía de poder tener todas las tesinas en versión digital cargadas en el área de biblioteca.
Pero bueno, por lo menos en biblioteca tienen eso y después vamos viendo la viabilidad de poder ir accediendo a algunas. Yo tengo acceso a algunas tesinas, obviamente por haber sido directora o jurado, pero igual, y si no, por contacto directo con la tesista, porque en líneas generales o hemos sido compañeras o hemos sido docentes, hemos tenido un vínculo de docente-estudiante. Entonces siempre de algún modo uno tiene acceso a posibilidades dentro de las últimas tesinas que se han publicado. Lógicamente, en ese caso, nosotras como docentes de las chicas podemos llegar a tener acceso a las mismas. Pero bueno, hay que ver de qué manera nos vamos a organizar en este momento. Pero si volvemos al uso y al manejo habitual de los espacios que teníamos institucionales, ustedes pueden acceder en biblioteca a las copias impresas y encuadernadas de las tesinas. Siempre les recomiendo eso porque justamente tiene que ver con el área específica de psicopedagogía, por un lado, y por el otro lado también es muy interesante poder ver tanto en artículos como en tesinas la cuestión de que muchas veces uno plantea, cuando da cuenta de los resultados, plantea las posibles dudas que se generaron en base a esos resultados, las posibles preguntas que también eso genera y que complementarían lo que ya se viene indagando sobre la temática. Y a veces eso que ustedes les cuesta poder ajustar, lo pueden ajustar justamente con esto, con ver, bueno, a ver, estos investigaron sobre un tema que a mí me interesa. De hecho, me hubiese interesado investigar sobre lo que investigaron ellos. Pero, bueno, o puedo hacer lo mismo porque elijo otra población, otra muestra, o otros instrumentos que complementen, o desde otra perspectiva teórica y metodológica. O si no también decir, bueno, no, pero mira, llegaron a esto, qué interesante, qué preguntas nos generan a nosotros mismos y qué cuestiones ellos se plantearon, que puede ser, pucha, esto que plantean ellas, esta pregunta que se generan los tesistas, es interesante, esto podría ser para que lo continúe. A mí me gustaría continuar esta línea de investigación con esta pregunta que ellas dejaron abierta y que yo la podría retomar para poder hacer mi tesina y seguir ampliando la perspectiva sobre esta temática y problemática particular. El problema de investigación es en realidad un conjunto de preguntas que queremos responder y debemos responder a través de un proceso de investigación. Y estas preguntas deben contestarse utilizando estrategias precisas de investigación, concretas de investigación. Y lo que yo les decía justamente es que vamos a tener un cúmulo de preguntas, de formulación de preguntas que nos van a llevar, de algún modo, es como un caminito de preguntas que nos van a llevar a la pregunta, y esa pregunta tiene que ser concisa, precisa, puntual, y que va a ser el eje, el lineamiento principal de nuestra investigación. Y sobre esa sobre esa pregunta, sobre ese problema específico que planteamos y que va a ser el problema de investigación, se van a estructurar también los objetivos. La formulación de este problema, que asume generalmente en el caso del cualitativo una forma de pregunta, en el caso del cuantitativo va a ser una pregunta que después se va a transformar en hipótesis. Se expresa esta pregunta también a través de los objetivos. Con los objetivos, acá yo haría una salvedad no es que se expresa a través de objetivos de investigación. La pregunta debe estar explicitada y los objetivos de investigación se desgranan de esa pregunta principal. Es decir, lo que van haciendo los objetivos es especificando a esa pregunta los pasos. Si nosotros queremos indagar sobre niños de nivel primario, a ver, ¿qué recursos qué recursos didácticos implementan las docentes de primer grado en el trabajo, en el proceso de adquisición del lenguaje escrito? En 2 escuelas de Rosario. Estoy tratando de volver a formular un problema de una investigación
que hizo una de las estudiantes de la, bueno, ya ahora de una de las licenciadas egresadas de la carrera. En este caso, la cuestión es, ese es el problema. Bien, pero después los objetivos es, bueno, el objetivo general en líneas generales es una reformulación del problema, es indagar acerca de los recursos didácticos que implementan las docentes de primer grado, de 2 escuelas de Rosario en relación a la adquisición del lenguaje escrito. Y después los objetivos específicos van a dar cuenta de que diferentes instrumentos o diferentes cuestiones, qué conceptualizaciones tienen las docentes acerca de los procesos de adquisición del lenguaje escrito, qué cuestiones, digamos, no se definen así, sino definir las conceptualizaciones que tienen las docentes de primer grado acerca de la adquisición del lenguaje escrito. Analizar la planificación de las docentes de primer grado en cuanto al manejo de los contenidos para desarrollar los procesos de adquisición del lenguaje escrito. ¿Qué sé yo? Definir estrategias que utilizan las docentes. Bueno, esos de alguna manera son los ir desglosando qué cuestiones tenemos que ver para poder encontrar cuáles son los recursos didácticos que implementan las docentes. ¿Se entiende? Como para que tengan una idea. Pero esta formulación de problema con una pregunta más los objetivos que se van desgranando de la misma, tienen que dar cuenta que solo puede ser respondida esa pregunta, y dar cuenta de esos objetivos si se hace una indagación a ese respecto. Y una indagación, en este caso, científica. Pero justamente tiene que conllevar que haya una indagación profunda al respecto. En cuanto al problema y los términos para su formulación, tienen que tener en cuenta que la formulación del problema generalmente, como ya veníamos diciendo, asume una forma de pregunta y que solo puede ser respondida si se realiza una investigación. Cuando analizamos un complejo empírico, es decir, una temática que conlleva una complejidad desde la experiencia, y no es posible que podamos considerar todos los elementos, es decir, todas las variables que se presentan y que atraviesan, influyen, inciden en esa complejidad. Recuerden el concepto de sistemas complejos de García. Entonces, lo que plantea García es ¿qué significa esto de considerar todos sus elementos? ¿Qué significa todos? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo estudio consiste en establecer relaciones entre un número limitado de elementos abstraídos de la realidad, y toda abstracción implica tomar en cuenta algunos aspectos de la experiencia y otros no. Es decir, que al momento de ir recortando el problema, de ir definiendo qué vamos a investigar, vamos a tener en cuenta algunas variables, no vamos a poder tener en cuenta todas. Y esto es desde una perspectiva particularmente cualitativa, donde no vamos a tener, aunque sean cuasi experimentales las investigaciones, no vamos a tener posibilidad de registrar, anticipar todas las variables. Generalmente, cuando uno hace registro de todas las variables, son investigaciones experimentales de tipo controlado, donde justamente las variables se controlan y tienen una estructura, un enfoque, desde un enfoque cuantitativo. En estos casos, frente a hechos de la realidad, frente a fenómenos de la realidad, hay cuestiones que se nos van a escapar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a poder tener consideración de algunas variables, de algunas cuestiones que atraviesan a la problemática
a la que queremos indagar, pero que va a haber otras que al momento de ingresar al campo, de indagar en el campo, vamos a encontrar. Digamos, no vamos a poder anticipar todas las variables que se van a poner en juego. Esto de poder delimitar las principales facetas y subproblemas o subvariables, ahí estaría la cuestión de sistema o subsistemas desde la interpretación de García, lo que permiten es hacer la diferencia, hacer los diferenciales que se plantean, pudiendo justamente darle un orden lógico y pudiendo hacer una relación en acorde al recorte empírico que uno haga. Es decir, que lo que permite poder tener claro las facetas que tiene la problemática y quizás las subfacetas en realidad que tiene la problemática, y poder distinguir lo que podemos tener en cuenta y lo que no dentro de esa problemática, nos permite que podamos hacer una organización lógica, un orden lógico, metodológico del método, de la estructura, y también poder tener más claridad en cuanto a la perspectiva teórica y al modo de poder llevarlo a cabo en la experiencia, es decir, que tanto la metodología como la teoría puedan organizar esta problemática que queremos plantearnos y poder llevarla a cabo de manera consistente y coherente en el campo. Y en el mismo campo, cuando uno puede insertarse al campo, también van a surgir determinadas características y factores básicos a esta problemática y que vamos a poder explorar, describir o explicar. Es decir, no vamos a poder, desde una perspectiva cualitativa, no vamos a poder tener en cuenta constantemente todas las variables, pero sí tener en cuenta las suficientes como para después abrir el espacio a nuevas. Pero siempre tiene que haber un nivel y un grado de consistencia entre el método, la teoría y el análisis de los datos. Acá nosotros les hacemos un tipo de análisis de posibles formulaciones del tema.